Buenas tardes, amables televidentes. Estamos de nuevo conectados con ustedes a través de todas las plataformas, empezando por el canal 6 de HB Multiplay. Estamos en el Facebook Live, momento-24, y en la plataforma de YouTube, en momento 24 para este café de la tarde. Vamos a hablar con el doctor Jaime Andrés Quintero Sánchez. Es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral. Temas que son muy interesantes y muy fuertes en esta época de aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del coronavirus. Entonces ya saben, temas laborales, temas de abogados, tema de consultorio jurídico hoy en este café de la tarde. Saludamos a nuestro invitado, doctor Jaime Andrés Quintero. Bienvenido. ¿Cómo me le va con esta cuarentena? Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Y a todos los televidentes que nos están viendo a través de este medio de comunicación. No, tratando de mantener pues la calma, tomando las medidas de prevención necesarias y pues tomando pues esperando pues los lineamientos del gobierno nacional progresivamente como se han venido dando. Sí, vamos a hablar precisamente en la primera parte del programa de las medidas que dio a conocer anoche el presidente, ¿cierto? La extensión del aislamiento, porque pues cuarentena ya pasamos de 40 días, creo. Ya se fue de cuarentena, entonces seguimos con el aislamiento preventivo obligatorio y pues creo que hay unas flexibilidades de 38 sectores de la economía, 38 excepciones que se van a seguir trabajando. Pero nos toca mirar primero la ficha técnica del coronavirus, ¿le parece, doctor? Si nos damos una pasadita por esas Claro, sí, cifras señor. para concluir el programa. Bueno, le cuento pues, doctor, y a todos los televidentes que nos están viendo, ya saben, en el canal 6 de HB Multiplay y en la plataforma de Facebook Live y en el YouTube, ahí donde se pueden suscribir a Momento 24, que hoy tenemos 4.149 casos. Ya vamos a llegar al límite de 5.000. Ya vemos 4.149 casos. Tenemos 196 fallecimientos, desafortunadamente, y se han recuperado 804 pacientes. La ciudad, pues, que sigue siendo la que tiene más infectados es Bogotá, con 1.752. En Cundinamarca hay 173 casos. Si sumamos Bogotá y Cundinamarca, estamos alrededor del 42%. Si sumáramos Bogotá, Valle y Antioquia, estaríamos en el 70% del país. En el día de hoy hay nuevos casos, 804 pacientes recuperados, como les decía yo, y se presentaron 172 nuevos casos y 7 fallecimientos. Esas son las cifras que nos deja el coronavirus en esta ya cuarta semana de aislamiento preventivo. Pero como le decía doctor Jaime Andrés Quintero, hablemos en este primer segmento sobre las medidas que tomó el Ejecutivo anoche, el Gobierno Nacional, a aplazar, digamos, la entrada en vigor de toda la economía colombiana y extender hasta el 14 de mayo el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Cómo lo ve usted desde todos los ángulos de su profesión como abogado? ¿Esta medida justa y necesaria, cree usted? Pues en cuanto a la protección de las personas, lo veo prudente. Yo creo que el gobierno nacional le ha dado un buen manejo a la información, a las medidas, ha venido haciendo, digamos, los aplazamientos o las extensiones de la cuarentena de una forma progresiva y eso permite que, pues, que no haya un pánico generalizado en la ciudadanía. Claro que, o sea, en el momento, digamos, hay mucha, digamos, hay crisis, todo, digamos, que por ejemplo, el tema laboral es un poco álgido, pero la idea y la prioridad que siempre ha dado el gobierno es el tema de salud, la protección a los niños, la protección a los adultos mayores y en esa medida pues veo que es prudente y de que como se ven los lineamientos del gobierno nacional, la intención del gobierno es ir ampliando
qué sectores de la economía se pueden ir reactivando. En ese sentido, pues ahorita pues eh, dar vía libre para el sector de la construcción y de la manufactura podrá dar un poco de respiro teniendo pues las medidas de prevención correspondientes para el ingreso a laborar y en cuanto a los medios de transporte. Pero yo veo que es necesario, yo creo que pues nos tendremos que ir ajustando poco a poco a que esto no, a que esto va a ser progresivo y en esa medida pues que la curva no vaya a subir, sino que se vaya aplanando como hablan los expertos y el gobierno nacional. Bueno, ¿usted cree que en este momento es clara la política que tiene el gobierno, las decisiones que ha tomado? ¿Tienen un norte, sabemos hacia dónde vamos? ¿O de pronto por la falta de información, porque es obvio, eso sí es, hay que señalarlo, no tenemos los elementos de juicio, no se han hecho las pruebas suficientes? Estamos aplazando el momento álgido hace como 15 días y el momento álgido no llega. ¿Ah? ¿Qué Bueno, pasará ahí? ¿Lo ve o claro? sea, yo creo que el gobierno nacional ha sido claro, ha dado la información y se han venido, digamos, dando las etapas. De pronto se presenta alguna diferencia, es de pronto que, digamos, la alcaldía mayor de Bogotá a veces trata de tomar como la delantera al momento de dar, digamos, los anuncios y yo creo que es más Sí. prudente que se sigan primero los lineamientos del gobierno nacional, o sea, la cabeza de la nación, y que ya, digamos, los gobiernos locales, ya sea departamentales o municipales, y en este caso el Distrito Capital, sujetarse a lo que el gobierno nacional está diciendo. ¿Por qué? Porque eso presenta controversia. Y en este momento lo que más necesitamos es poder, digamos, mantener la calma e irnos adecuando a cada uno de los momentos y de que, lógicamente, es una situación única, es una situación que nunca había sucedido, entonces Ajá. no podemos, digamos, como tal, generar controversia. Yo creo que, o sea, la opinión mía es no generar controversia y seguir los lineamientos primero del gobierno nacional. Sí, porque de pronto se tiene la idea de que es el alcalde de cada municipio, de cada ciudad, el que en últimas termina diciéndole a uno como ciudadano qué puede hacer y qué no puede hacer. Por ejemplo, en Bogotá, pues ya sabemos que los hombres salimos un día, las mujeres salen otro día, y ya está diciendo la alcaldesa, bueno, aquí se acabaron los puentes, los festivos. O sea, el 1 de mayo no es festivo. Y creo que hasta allá no puede llegar ella. Me parece que está exagerando la nota, ¿no cree usted? ¿O Sí, eso lo que digamos jurídica y es legalmente y que constitucionalmente es válido? mm, no, o sea, digamos, lo que tal, digamos que los gobiernos locales deben basarse en lo que el gobierno nacional establece y por eso el gobierno nacional estableció unos decretos de emergencia, que son los marcos por los cuales se deben regir los gobiernos locales. Y pues lo que pasa con la alcaldesa es que a veces se apresura en dar opiniones, porque como tal ella tiene que sujetarse es Las a los medidas. decretos nacionales. Entonces, digamos que sí, yo sé que digamos que de pronto puede ser buen intencionado o ella de pronto se adelanta en sus opiniones y ahí es donde se genera la controversia con la ciudadanía y eso yo creo lo que toca evitar, la controversia con, con, con las decisiones que se toman, ¿sí? O sea, digamos, el gobierno nacional salió ayer, explicó a través del presidente de la República, luego vino la vicepresidenta a dar su opinión y aclaración, y ya después vimos fue la opinión de la alcaldesa y eso trae un poquito como de controversia porque dijeron inicialmente el sector de la construcción y manufactura. Y la alcaldesa salió diciendo, no, yo adicionalmente, entonces las personas que reparan carros y bicicletas. Entonces, está de acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, ahí es Bueno, donde se genera, digamos, como la opinión, la controversia, y choque de eso puede trenes. llevar al choque.
Y eso es lo que tenemos que evitar Exactamente. Bueno, precisamente en estos momentos. bueno, comencemos a estudiar, a analizar, y a que usted me diga hasta dónde va a llegar el impacto que tiene la pandemia y el aislamiento en que estamos sobre los trabajadores. Empecemos por ahí, que creo que se han visto, es lo que más se ha visto afectado. Bueno, Y cuando hablamos de trabajadores, hay que hablar de los empleados estatales, de los empleados de las empresas privadas grandes, de las empresas privadas pequeñas, y por supuesto los trabajadores contratistas, pues que trabajaban por contrato en las empresas privadas y públicas, y los trabajadores informales que tenían simplemente el rebusque propio de una ciudad como Bogotá. Cuéntenos cómo medía usted ese impacto y en qué niveles ha impactado al trabajador esta pandemia. bueno, Mauricio, yo digamos que lo veo de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que hay una clasificación de trabajadores en el país y lo primero que encontramos son unos empleados públicos que están, gracias a Dios, protegidos, que tienen sus salarios y que pueden contar con medidas de teletrabajo, de trabajo en casa, y eso pues trae una cierta tranquilidad. Lo mismo los contratistas que tienen vigente su contrato con entidades estatales que también lo pueden desarrollar perfectamente desde sus casas. Ujú. Pero yo creo que lo que más genera controversia son los trabajadores de la empresa privada y los trabajadores informales. Teniendo en cuenta que debido que al impacto, al pánico y la crisis que generó esta medida de aislamiento en todo el mundo, eh, muchos empresarios tomaron decisiones desacertadas e incorrectas, o sea, despidieron masivamente empleados, eh, y esto está generando eh, unos problemas que se van a ver mucho más adelante. Digamos, el riesgo que hay de demandas laborales por el no pago de salarios, por despidos injustificados en medio de la medida de aislamiento, van a generar indemnizaciones a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, indemnizaciones por despido injustificado y el pago de salarios y prestaciones sociales que no son, digamos que las sanciones en materia laboral son bastante fuertes. Entonces, digamos que sí, ahorita, cuando estén, digamos, en este momento están suspendidos los términos judiciales y como tal no hay servicio de administración de justicia, pero cuando se reactive el servicio de administración de justicia va a haber una congestión por la cantidad de demandas laborales, pidiendo los despidos injustificados y los salarios y prestaciones sociales pendientes. Ujú. Adicional al hecho de que en este momento está la prohibición de tanto legal como de las directrices del Ministerio de Trabajo de no despedir a los trabajadores y de no suspender los contratos de trabajo. Ahí hay que mirar que aunque la ley contempla unas causales para suspender los contratos de trabajo, no son viables en este momento, porque la primera, que es la fuerza mayor o el caso fortuito, por vía jurisprudencial se determinó que la fuerza mayor, el caso fortuito, lo debe autorizar el juez de la República y en este momento no hay jueces. Lo segundo es que la inactividad de los empresarios daría lugar a otra causal de suspensión de los contratos de trabajo, pero eso requiere autorización previa del Ministerio de Trabajo y en ese momento hay un represamiento de solicitudes que no van a ser autorizadas por el Ministerio de Trabajo porque ellos ya dieron unos lineamientos a través de las resoluciones y las circulares en donde se establecieran otro tipo de medidas y no van a haber Sí. esas autorización y esas medidas son Doctor Jaime teletrabajo, Andrés, tenemos ya muchísimas preguntas en nuestra red, en nuestro fanpage. Le voy a sí, pedir que me ayude con respuestas muy bueno, cortas, señor. pero son concreticas. Don Juan Listo, Carlos señor. Quintero nos pregunta desde San George, Quebec, en Canadá. Nos gustaría saber qué acciones podemos tomar desde el exterior para con nuestras familias en Colombia. Me imagino que es ayudarles de alguna forma. ¿Qué acciones se pueden tomar? Una respuesta ahí corta, doctor
de esta Bueno, pregunta? yo creo que digamos que ahorita en este más digamos que o sea, es una ayuda solidaria en cuanto a la cercanía de las familias. Creo que desde el exterior hay facilidad pues para el tema de giros y determinados pagos. Eh, Llegamos que desde el exterior, digamos que no se puede ejercer ninguna, digamos, ninguna presión ni política ni jurídica que pueda hacer impacto acá en Colombia. Ya, digamos, ya Colombia. sería más el tema solidario, ya sería más el tema Exactamente. solidario entre las familias. Jackson Pablo tiene una pregunta que es laboral. Él dice, una entidad del Estado le ordenó a la empresa contratista suspender el contrato y por ende no pagar nada de los servicios no prestados. Son más de 100 personas que quedaron a la deriva y que adicional los desafiliaron de todas las ECS, de las EPS y todo eso. Doctor, ¿qué tiene Grave. que decir? Claro, porque pues ahí se está generando unas sanciones, puede haber riesgos en materia, digamos, en materia laboral, porque se puede acudir al Ministerio de Trabajo, se hace, digamos, el trámite administrativo pertinente y eso generaría unas sanciones bastante fuertes por parte del Ministerio de Trabajo, una entidad pública o privada que se dé. Ujú. Y también pues las demandas laborales correspondientes, como yo les hablaba anteriormente, se generan en indemnizaciones por despido injustificado, adicional de que si no están pagando la seguridad social, eso también ocasiona otro tipo de sanciones y otro tipo de indemnización, y el pago, del pago de salarios y prestaciones sociales. Bueno, había una pregunta que se me escapa en este momento del Face, pero estaban diciendo que, o sea, que si los alcaldes locales tienen que obedecer prácticamente como a un dictador al presidente, que si no tenían margen de maniobra. Creo que no nos entendieron No, lo que no dijimos, es. doctor. No, no, no. A ver, lo que pasa es que, digamos, hay que tener en cuenta de cómo estamos organizados, tanto jurídicamente como políticamente. Ajá. Entonces, nosotros somos una república y es una república unitaria. Nosotros no somos un estado como Brasil o como Estados Federal. Unidos, en donde Exactamente, no somos es federales. un estado federal, sino que nosotros somos una república y como estado unitario tenemos un presidente que da las normas de mayor jerarquía y esas son los marcos para poder seguir los lineamientos hacia los gobiernos locales y los gobiernos locales desarrollan las normatividades a través de los lineamientos que da el gobierno nacional, porque no somos un estado federal, ¿sí? Exactamente. Bueno, hay una pregunta que también se me antoja a mí interesantísima y es preguntarle al doctor, dice Andrés Camilo Rivas, ¿qué responsabilidad tiene el Estado en la pérdida de los empleos? O sea, como tal, una responsabilidad patrimonial del Estado, como tal, no. O sea, hay una responsabilidad de cada entidad pública y digamos, de cada entidad, digamos, en este caso, en cada entidad pública, de mantener la vinculación tanto de los empleados públicos como de los contratistas, y de pagar los salarios y prestaciones sociales. Pero es que esto es una pandemia, entonces no es una responsabilidad como tal del Estado en donde se debe ser indemnizado por un perjuicio que ocasiona a la nación. Entonces hay una diferencia sustancial. Sí, porque puede, digamos que puede haber una demanda en donde uno como empleado o un empleado demanda al Estado por haber declarado el estado de emergencia y ese fue el motivo de la pérdida del empleo, ¿no? Creo yo que era por No, eso la de todas pregunta, ¿no le maneras, parece? digamos que los decretos en estado de emergencia son revisados por la Corte Constitucional. Entonces, en ese Ujú. sentido, ahí está plasmada también la constitucionalidad de esos decretos que fija el gobierno nacional. Y eso Exactamente. está Bueno, contemplado en la Constitución. Max Hermes Sierra Poveda le pregunta, ¿se puede enviar a las empleadas de servicio doméstico a vacaciones en este momento? Es una de las medidas, es una de las medidas y es uno de los lineamientos que estableció el Ministerio de Trabajo como legal, así como el teletrabajo y el trabajo en casa.
Entonces sí es una buena opción. Bueno, listo, sigamos con el temario que teníamos y quiero que concluya o me deje un cierre perfecto sobre el tema de los trabajadores. O sea, en este momento el trabajador, ¿qué tiene que hacer en caso de que sufra alguna de las circunstancias que usted decía, en donde sea totalmente ilegal que le Ujú. suspendan el contrato o que lo despidan? Bueno, como tal, digamos, puede acudir a una asesoría jurídica para que pueda ser orientado de cuáles son sus derechos en materia laboral. Puede acudir al Ministerio de Trabajo. También allí también está el personal calificado para poder guiar a un trabajador en qué le están vulnerando sus derechos laborales. Y pues posteriormente, cuando ya se reactive el Servicio de Administración de Justicia, puede acudir a través de un abogado, acudir a una demanda laboral para que con las pruebas suficientes pueda obtener el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales y la indemnización por despido injustificado. Le cambio el enfoque de la pregunta y la vemos ahora desde el punto de vista de los empresarios. ¿Qué debe hacer un empresario, pequeño, mediano, bueno, para no dar Sí. papaya, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe hacer? O sea, no suspender, cómo Yo conciliar creo que que no digamos vaya a que tener ingresos para pagarle a sus empleados. ¿Qué tiene que hacer el empresario en este momento? en este momento yo considero que lo más prudente es una asesoría jurídica, porque mecanismos hay, o sea, digamos, hay mecanismos que contempla la ley en donde se puede proteger tanto al trabajador como al empresario. Si bien es cierto, pues están, digamos, por anuncios del gobierno nacional los préstamos para el pago de las nóminas, que eso va a ser un proceso porque todavía no se han dado, digamos, esa flexibilidad de las tasas a bajo costo, Ajá. pero sí se pueden llegar a determinados acuerdos, sí se pueden llegar a poder firmar determinados documentos para no tener que despedir a los trabajadores y sí poder llegar a un punto medio para no incurrir en situaciones ilegales que acarrearían unas consecuencias durísimas después económicamente. Creo que las empresas están quejándose, y no escribo, es que es verdad, que las empresas se están quejando porque todas estas medidas que rimbombantemente anuncia el presidente todas las noches de 6 a 7, pues en la práctica no existen, ¿no? Los bancos no están bajando los intereses, no están dando los créditos, entre comillas, blandos. ¿Qué está pasando? Usted que está ahí, en la hoguera, pues, de esa contradicción entre empresarios y empleados y el gobierno. ¿Qué pulso tiene esta situación? ¿Están ayudando o no los bancos? ¿Está ayudando o no el Estado para que el empresario tenga palanca para soportar ese momento? Es una situación muy difícil porque, digamos, de una parte están los lineamientos del gobierno nacional que dicen que hay unos préstamos con unas tasas y unos títulos que están disponibles en el Banco de la República, pero en la realidad no se ha visto, digamos, efectiva esa medida. El empresario, digamos, va y se acerca a su banco de confianza y no encuentra esas tasas que ven que está viendo en la televisión, que está viendo a través de los comunicados del gobierno nacional. Entonces, esto, digamos que lastimosamente va a ser progresivo, porque los Ajá. beneficios que ha dado el gobierno son muy buenos, pero no se han dado en la realidad, por lo cual los empresarios están prácticamente maniatados porque tienen la presión de De los incurrir en empleados. ilegalidades y por el otro lado no tienen esas facilidades financieras para poder solventar los pagos de las nóminas. Entonces es una situación bastante ágil y por eso yo creo que también, digamos, muchos empresarios han tomado decisiones que lastimosamente son incorrectas, ilegales y que van a llevar a una crisis en materia laboral. Bueno, tenemos más televidentes, más internautas, más seguidores de nuestro fanpage.
que le hacen preguntas para respuestas corticas, doctor. Deisicita Ortiz dice, si cancelan mi contrato por obra y labor, en este momento por fuerza mayor, ¿es justo o no, según lo que el Estado dijo de no despedir a nadie? Bueno, lo que pasa es que el contrato de trabajo a obra o labor tiene una connotación especial. Esa connotación especial es que la persona que fue contratada fue para determinada actividad y el contrato se termina cuando se termina la actividad. Entonces, en la realidad jurídica, en la realidad laboral, muchos empleadores utilizan esta figura eh, para no hacer un contrato a término indefinido. Pero como tal, si la labor no termina, entonces el contrato no ha finalizado, ¿sí? En ese tipo de contratos exactamente el contrato termina cuando la actividad verdaderamente se termina o si no, se convertiría en un contrato realidad. Exactamente, bueno. Andrés Camilo Rivas Hernández tiene la pregunta del millón, doctor. ¿Qué impacto podría tener para los empleados la expedición del nuevo decreto que contempla el traslado de las obligaciones derivadas de los fondos privados a Colpensiones? ¿Se nos exigirá más semanas de cotización? Bueno, ahí hay que hacer una claridad porque el decreto, digamos, trajo alguna situación. El decreto 558 trajo un alivio a a los fondos de pensiones privados. Entonces, digamos que todas estas cotizaciones que estaban de pensión mínima fueron trasladados a Colpensiones. Yo lo veo de la siguiente manera. Es una forma de proteger las pensiones mínimas. Hay unas opiniones, digamos, bastante álgidas en el sentido de que dice esas cotizaciones fueron las que menos tuvieron productividad y son un encarte para los fondos privados Exactamente. de pensiones. Entonces se las dejan al Estado y el Estado que responda. Entonces, digamos, eso en cuanto a materia económica. Pero yo, en mi opinión personal, yo creo que es una forma, digamos, de garantizar la pensión una pensión de salario mínimo. Y la persona podrá tener mayor seguridad. ¿Qué es lo que toca mirar? Que el hecho de que hayan pasado los aportes de un fondo privado a un fondo público no quiere decir que cambiaron los requisitos porque ya son derechos adquiridos. Entonces, hay que mirar, una cosa es el cambio de la administradora de las cotizaciones y De los otra cosa recursos. son los requisitos, exactamente, y otra cosa son los requisitos para poder adquirir la pensión. Bueno, sí, esas preguntas interesantes. Aquí tengo una. ¿Pueden los trabajadores, la hace Cristian Rendón Carvajal, ¿pueden los trabajadores unilateralmente paralizar su actividad por miedo al contagio? En caso de contagio en el trabajo y fallecimiento, ¿se podría considerar accidente laboral? Bastante, bastante buena la pregunta. Bueno, Sí, si hay una total. persona, digamos, que esté contagiada y que se toman los protocolos y se determinó, ¿sí? Tocaría mirar, digamos, cuál fue el origen, digamos, el origen de ese riesgo, ¿sí? Si el origen de ese riesgo fue la falta de prevención dentro del trabajo, lógicamente es un riesgo laboral. Pero si la persona Mm. se contagia fuera, ¿sí? No sé, En el Transmilenio, en el Transmilenio. y es que en este momento es difícil poder determinar en dónde se contagió, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí sería, digamos que un poco álgido, la línea sería muy delgada para poder determinar si es riesgo profesional o no, o una enfermedad común. Entonces, Solo sería en el es caso de los bastante trabajadores de complicado. la salud, ¿cierto? Ahí sí es efectivamente. Claro, ahí sí ya, digamos, el tema sería mucho más claro porque pues fue que se atendió un paciente con coronavirus, entonces se contagió, pero hay que mirar que si digamos, el trabajador de la salud tomó las prevenciones necesarias y si las otorgó la EPS o la IPS, porque ahí es donde se mira la responsabilidad.
La ARL tiene que hacer. Bueno, la última, porque nos tenemos que ir, doctor. Muy buena la respuesta de los internautas, de los seguidores de nuestro fanpage. Se habla de los abusos que están cometiendo las inmobiliarias con sus clientes, incrementando las tarifas, cobrando arrendamientos, siguiendo con tarifas administrativas, incumpliendo los acuerdos de pago y negando hacer efectivos los seguros para los cánones de arrendamiento. Los problemas con las inmobiliarias que no están cumpliendo lo que dice de pronto el Estado de no Bueno, expulsar a sus inquilinos, ¿no? ahí hay que observar, digamos, primero los lineamientos que estableció el gobierno de que no se podía desalojar a nadie en contrato de arrendamiento. Si están abusando las inmobiliarias, pues eso acarreará unas consecuencias jurídicas porque hay un contrato de por medio. Y pues el Ajá. tema más que todo es conciliatorio, o sea, digamos, lo que dejó el gobierno frente al tema de arrendamiento es conciliar con el arrendador y los arrendatarios, de modo que si no se puede pagar durante este periodo, realizar unos pagos por cuotas más adelante, pero todo va en materia, digamos, en materia de conciliación, materia de acuerdos. Bueno, la última, esta sí es la última. Andrés Camilo Rivas vuelve y pregunta si para la empresa en la que trabajo está exenta en las medidas de movilidad, ¿cierto? ¿Mi empleador puede obligarme a asistir al trabajo? No, no, como tal, digamos, si el trabajador no está dentro de las personas que tengan que ir a su trabajo en este momento, digamos, a partir del 27, construcción y manufactura, no estaría obligado a trabajar. Las medidas y el lineamiento que dio el Ministerio de Trabajo es trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones o licencias no remuneradas. En eso es que se pueden mover los empleadores. No pueden obligar como tal a cumplir un horario de trabajo y asistir al lugar de trabajo. Bueno, doctor Jaime Andrés Quintero Sánchez, muchísimas gracias. Muy bueno que nos haya aceptado esta invitación. Ya vio cómo fue la respuesta de todos los seguidores en las redes sociales. Muy amable, muchas gracias, doctor Jaime Andrés Quintero. Un éxito, siempre Muchísimas bienvenido acá. gracias, Mauricio, por la invitación y a todos los televidentes que nos estuvieron acompañando por la participación. Muy amables. Bueno, y a ustedes, precisamente los televidentes y todos los seguidores de nuestro fanpage y de YouTube, de nuestra plataforma YouTube, los esperamos mañana, 5 de la tarde aquí para hacer otro café de la tarde en época de coronavirus. Muy amable, muchas gracias.